Estamos creados no para el aislamiento, sino para las relaciones. En el fondo, no somos miles de puntos de luz independientes, sino más bien parte de una luminosidad mayor. En las organizaciones, las relaciones solidarias y comprometidas no son un lujo, son una necesidad. Son Johnson y Johnson, dos desconocidos de los que lamentablemente no puedo deciros nada más, salvo una cosa. Somos parte de un todo del que por mucho que queramos alejarnos o apartarnos, en realidad no podemos, por mucho que nos empeñemos en ello. Y prueba de ello es que el mismísimo John Donne, poeta metafísico inglés, lo corrobora aún más asegurando que nadie es una isla por sí mismo. Todos formamos parte de la tierra firme. Si bien es cierto que por encima de todo lo que debe primar en ti es no hacerte pedazos para mantener a los demás completos, también te digo que te resultará de gran utilidad seguir a pies juntillas las palabras de la presidenta y CEO de Cruceros Celebrity, Lisa Lutoff-Perlo, cuando afirma que ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos con un equipo increíble de personas. Tú decides y, por supuesto, tú eliges, en su justa medida, lo que más te conviene y lo que, por otra parte, te ayuda a crecer más y a ser aún más grande. Como suele decirse, solo llegas antes, acompañado, más lejos. Ten muy presente que la vida es demasiado corta y, sin embargo, demasiado increíble como para dejar que escapen a tus manos deseos, sueños, pasiones y voluntades infinitas de hacer posible lo imposible. Resuelve cómo y con quién querer compartirlo. Pero date prisa y no pierdas el tiempo, porque lo más importante ya lo sabes. El poder de tu grandeza reside en la generosidad abierta de tu riqueza interior. La fuente de valor eres tú y la única misión posible que te corresponde es la de liderar tu vida y no dejar que sean otros quienes la lideren. Esto es La Vida en Positivo y así comienza Capital Emocional. Capital Emocional, para mejorar y disfrutar el tiempo en familia. Pues claro que sí, porque si decimos que nos toca con Silvia es porque nos toca nuestra sección Educa, dedicada a los más pequeños y a cómo educamos y a cómo hacemos que su calidad de vida presente y futura pues sea mucho mejor. Hoy lo vamos a hacer hablando de valores y respeto para favorecer conductas no agresivas y violentas. Y antes os voy a recordar que ella es psicóloga, conferenciante y escritora. Es directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes y autora de los libros Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron de 0 a 6 años, y Queremos que crezcan felices de la infancia a la adolescencia. Hola Silvia. Hola Cris. Bien, es cierto que hoy la temática que hemos elegido ha sido por los acontecimientos más actuales, con motivo de lo que ha sucedido en el estado de Florida, tan desagradable, 17 personas muertas, 14 heridas, Nicolás Cruz, ¿cómo se dice? Ha sido el asesino, el presunto asesino, ya no sé, pero ha sido el que ha llevado a cabo el tiroteo. Y hemos pensado que hacerlo desde los valores y el respeto, pues hoy podía ser una manera de pensar en la educación, ¿no? De reflexionar. Esto de reflexionar un poquito qué es lo que hacemos o lo que, en este caso, dejamos de hacer en ocasiones. Pues por donde quieras empezamos, porque además es un tema tan delicado que no me atrevo ni a empezar. Bueno, yo creo que tenemos que empezar también incluso reflexionando, porque no hace falta irse tan lejos. Es verdad que aquí, pues hombre, en España no hay situaciones tan dramáticas, también es verdad que no hay esa facilidad de acceso a las armas, pero también hemos escuchado sucesos muy trágicos cometidos por menores, pues en Bilbao, en Murcia y en otro sitio de ciudades. Y lo que tenemos que plantearnos es, no nos vamos a centrar tanto en lo que sería estos casos, que ya puede haber una patología y que yo creo que no da lugar, sino el ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y sobre todo, ¿dónde tenemos que poner el foco para resolver? Aquí en Capital Emocional somos muy positivos y lo que queremos saber es cómo enfocarlo para resolver, no tanto analizar y decir, no, esto está mal, esto está mal. Y tenemos que plantearnos muy bien, ¿estamos educando bien en valores como es el respeto, como es la tolerancia? Porque en ocasiones es que se nos está olvidando. O sea, los niños desde que son pequeños, es verdad que cuando nosotros nacemos y somos chiquititos, pues todavía no se ha desarrollado el lenguaje. Y en ese sentido somos mucho más primitivos, como nos decía muy bien con el tema de los caballos. Los caballos ahí observan muy bien, saben muy bien qué emociones estamos sintiendo, los niños también.
Luego ya nos vamos desarrollando. Y nos desbocamos. Hablando de caballos, nos desbocamos. Sí, es que se nos empieza a llenar la mente de otras cosas y se nos olvidan otras muchas cosas. Entonces, pues cuando somos pequeñitos hay que ir enseñando que el respeto es algo que es fundamental, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto a veces se nos olvida. Y se nos olvida mucho, incluso a veces es que no hace falta ni irse muy lejos. Tú pones la televisión y ¿cuántos programas vemos? Que hay gente gritándose o insultando o metiéndose con gente que está en el plató o que a lo mejor está fuera. Entonces, ¿estamos educando en respeto? ¿Estamos educando en tolerancia? Porque esto es una cosa que hay que enseñar a los niños, pero que también como sociedad tenemos que plantearnos, porque tú empiezas por permitir determinadas faltas de respeto. No eres tolerante con lo que son diferentes, con los que piensan diferentes y, claro, al final empiezas, por así decirlo, como que poquito a poco vamos legitimando el uso de la agresividad, el uso de la violencia, hasta que llegamos ya a situaciones que se nos han escapado completamente de las manos. ¿Cómo hacemos? Porque yo tengo ahí una doble pregunta. Por un lado me gustaría saber cuando ya se nos ha escapado de las manos, es decir, cómo se trabaja eso una vez que te llegan, por ejemplo, a ti a consulta. Pero en el previo, me gustaría saber a esas personas que de algún modo, bueno, pues tienen una serie de síntomas o señales, indicadores que nos permiten ver que esa persona, bueno, o que esos niños, adolescentes, están desarrollando conductas violentas, agresivas. ¿Cómo ayudarles a desarmar ese tipo de cosas o a contrarrestar para educarles desde donde tú dices? Me parece una pregunta súper interesante, porque lo habitual en la práctica clínica es que la persona que siempre llega, por así decirlo, es la persona que ha sido agredida, ¿vale? Es la víctima. Porque hay que ayudarle, hay que enseñarle a ser asertivo. ¿Y qué es lo que pasa con los niños o con los adolescentes que son, por así decirlo, los agresores? Que son los que están practicando esa conducta violenta o esas conductas más agresivas. Pues no llegan en tanta medida. Y muchas veces, cuando llegan ya obligados, entre comillas, por el colegio con una amenaza de, bueno, o cambia o lo expulsamos, ¿no? O es que ya la han expulsado de varios colegios. Luego lo que nos tenemos que plantear es decir, cuidado, porque necesita la misma ayuda o incluso yo diría más que la víctima o la persona que ha sido agredida. En el momento en que vemos que el niño no es capaz de resolver las situaciones y de resolverlas con ese comportamiento asertivo. O sea, es importante que los niños aprendan a decir qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, si están de acuerdo o desacuerdo. Tampoco tenemos que criar niños que digan, ala, todo sí, sí, sí. No hay que fomentar el desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento crítico, pero hay que enseñarles a argumentar y a ser asertivos. Lo que no vale es, como yo pienso diferente, entonces machaco al que no piensa igual que yo y utilizo la agresividad o utilizo la violencia o la fuerza física. Bueno, y gracias a que en España no sucede lo que en Estados Unidos, que cada uno puede llevar una pistola porque sí. No quiero ni pensarlo. Vamos a pensar cuando ya te llegan a terapia. ¿Cómo trabajas con ellos estas conductas y estos comportamientos? Pues, ¿qué haces? Pues sobre todo mucho hay que trabajar también esa parte emocional. Hay que aprender a gestionar correctamente las emociones, a regularlas, a identificarlas. Lo primero de todo en uno mismo. Porque si yo no soy capaz de identificar qué es lo que estoy sintiendo, va a ser muy difícil, por no decir completamente imposible, que yo sea capaz de regularlo. Entonces, tenemos que aprender a identificar las emociones, a autoobservarnos muy bien y también a identificar las emociones de los demás. Trabajamos mucho con la empatía, sobre todo con estas personas o con estos niños o estos adolescentes o incluso adultos, porque con los adultos también se trabaja, que tienen estos comportamientos tan agresivos. Hay que enseñarles a ser empáticos y a que entiendan cómo se están sintiendo ellos y cómo pueden hacer sentir a las personas contra las que están dirigiendo su rabia, ¿no? Por así decirlo, o esa agresividad. Pues pensando en esas personas, pero también en las que están muy directamente implicadas, como son las familias o los más allegados, familia, entorno, lo que sea, me gustaría saber si son conscientes de que sus hijos, sus amigos, sus lo que sea, son así o miran para otro lado porque prefieren no darse cuenta de la realidad. Pues nos encontramos un poquito de todo. Al final siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un análisis de cada caso por separado, porque no existen leyes universales. Pero sí que es verdad que muchas veces nos encontramos como muchas excusas, ¿no? Y hay una parte muy malentendida de, no, es que mi hijo es líder. A ver, vamos a definir muy bien líder, ¿vale? Líder es una persona a la que la gente sigue de forma innata, que no tiene que decir
Nada, sino que es como que, oye, tiene ese magnetismo, ese carisma y todos vamos porque queremos, ¿no? Y ese sería el niño que le buscan en el patio para decir, venga, vamos a jugar, vamos a acertar. El que está diciendo, mandando y diciendo, no, hay que jugar a esto, y si no se juega a esto me enfado, y si no tal, y ese no es un líder. Entonces, mucho cuidado, porque sí que muchas veces nos encontramos el malentender. No, es que es un líder, no, perdona. Eso se llama manipulador, no líder. Bueno, pues para no llegar a esos extremos que acabas de decirnos y para volver un poco a lo que decíamos, los valores de base, el respeto, la tolerancia, la diversidad que ofrece todo lo que decías. Chicos, yo pensaba que íbamos a tener más tiempo, no lo vamos a tener. Tenemos para que digáis una frase de programa, así que ¿qué titular es el que me diríais con el que hemos tenido? ¿Vamos? ¿Que se nos va? Voy yo. Venga, vas. Me quedo con la lectura de las emociones en los 3 casos y la empatía, la importancia de las 2 cosas en los 3 casos que hemos estado hablando. Nos quedamos con eso. ¿Silvia? Yo es que le acompaño. Creo que si hacemos una buena labor a nivel de emociones y de inteligencia emocional, tenemos mucho ganado. Y bueno, pues yo me quedo un poco al hilo de lo que ha comentado Silvia, con el ser capaz de descubrir cuáles son las emociones que nos mueven, ¿no? Y para ello, evidentemente, el mundo de los caballos es fascinante. Bueno, pues con esa emocionalidad que os caracteriza a cada uno de los presentes, yo lo que voy a hacer es daros las gracias. Daniel Kumpel, desde el otro lado, que hoy nos has acompañado telefónicamente. Olga Casado, Juan Manuel García López, Silvia Álava Casado, Álava Sordo, que mezclo los apellidos. Y por supuestísimo, Félix Franco, que es quien nos ha acompañado hoy a los mandos técnicos. Os doy las gracias una semana más. Adiós, que nos vamos corriendo ya. Los objetivos no se alcanzan solos. Ante retos desafiantes, empodera a tu equipo. Ponte en la emoción. Ponte en acción. 2016, año de la consciencia emocional en la Escuela Europea de Coaching. Entra en nuestra web escuelacoaching.com o llámanos al 91 700 1089.